Las enfermedades e infecciones nos han estado acechando desde los comienzos de la vida. Son responsables de dificultar nuestras actividades cotidianas o incluso de producir muertes y sufrimiento en la población. Pero sin lugar a dudas, algunas de las infecciones más agresivas y contagiosas son provocadas por virus, como las nuevas enfermedades que han surgido recientemente a lo largo de la historia. A la fecha de subida de este video, un nuevo virus chino ha sido responsable de propagar una nueva enfermedad. Una enfermedad que se ha contagiado aceleradamente, produciendo una pandemia y sembrando el pánico entre la población mundial. Sin embargo, para poder entender mejor esta enfermedad, primero es necesario comprender adecuadamente cómo es que un virus funciona. En este video podrás comprender adecuadamente cómo es que funcionan los virus más comunes, incluyendo por supuesto al responsable de esta nueva contingencia, y cuando todo esto termine, este video quedará hacia la posteridad para que más personas puedan entender mejor el tema de los virus. El día de hoy conoce ¿cómo funcionan los virus? Para lograr entender a un virus, primero es necesario comprender adecuadamente cómo es que funcionamos nosotros mismos. Así que volvamos a lo básico. ¿Cómo o de qué estamos realmente hechos? Echemos un vistazo lo más cerca que podamos. Desde la antigüedad surgió la curiosidad por muchas personas, los científicos, de conocer mejor el mundo que nos rodea. Desde lo que es enorme y está muy lejos de nosotros, hasta lo que es muy pequeño y es necesario que sea observado muy cercanamente. Esto último es lo que nos interesa en este video. Antoni van Leeuwenhoek era un científico que estaba muy aficionado con las lentes. Inventó un microscopio increíblemente potente para la época, que consistía en colocar una gota de agua en un alfiler y observarla a través de una lente diminuta pero muy potente. Leeuwenhoek logró encontrar lo que él llamó pequeños animálculos, distintos microorganismos que hoy en día nosotros podemos distinguir como bacterias, hongos, algas, parásitos, etc. Posteriormente, otro científico de nombre similar, conocido como Robert Hooke, decidió cortar una lámina muy delgada de un corcho para colocarla en uno de sus propios microscopios. Descubrió que la madera del corcho, que era extraída de los árboles, estaba conformada de pequeñas unidades a las que llamó células. Con el pasar del tiempo, otros científicos fueron descubriendo que absolutamente todos los seres vivos que nos rodean, incluyendo nosotros mismos, estamos hechos de distintos tipos de células. Con cada descubrimiento, se encontró que estas células son capaces de unirse para formar distintos tipos de órganos y tejidos, cada uno con una función o trabajo distinto. Pero lo más sorprendente es que cada célula tiene de hecho sus propios orgánulos, hechos de distintas sustancias como grasas, azúcares o proteínas, que a diario producen miles de reacciones químicas que nos mantienen vivos. Pero todo esto no puede funcionar sin un líder, sin algo que les diga a cada uno de estos orgánulos qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que reaccionar al ambiente. El líder de la célula es el núcleo, y así como todas las sustancias que nos rodean están hechas de moléculas, en el núcleo podemos encontrar una molécula increíblemente larga y muy especial llamada ADN. Este ADN almacena instrucciones que en su conjunto forman como un plano de la célula, un código. Pero para que sea lo suficientemente resistente y que se pueda copiar fácilmente, el ADN está hecho de dos cadenas, y si pudiéramos separar una de ellas, veríamos que está hecha de un tipo especial de azúcar y moléculas con fósforo que le dan mayor resistencia. Los códigos son como una especie de lenguaje, un lenguaje que necesita de símbolos para poder funcionar. Así, por ejemplo, tenemos el código binario que utilizan las computadoras, que está formado de dos símbolos distintos, unos y ceros, donde el 0 significa apagado y el 1 significa encendido. En el ADN de las células ocurre algo similar, pero este código especial está formado por 4 símbolos. Cada uno de estos símbolos es la primera letra del nombre de la molécula que está pegada en ese lugar. Estas 4 moléculas se llaman nucleótidos.
Volvamos a la computadora. Observa este código binario. Podemos invertir los símbolos de cada lugar y quedarnos con un código negativo, algo así como cuando una foto está en negativo. Por lo tanto, podemos decir que la cadena de código de arriba es la cadena original, la cadena positiva, y la cadena invertida de abajo es la cadena negativa. Es como si solo los símbolos opuestos pudieran encajar. Y si no fuera así, tendríamos una falla, tendríamos dos códigos que no tienen nada que ver. Aunque en una computadora hacer esto no nos sirve de mucho, en el ADN sí. En el ADN tenemos nucleótidos que son opuestos, donde solo algunos pueden encajar entre ellos como si fueran piezas de rompecabezas. Es por eso que el ADN es una doble cadena, porque no solo eso le permite ser más resistente, sino que además incluye una copia en negativo del código por si queremos, a través de una máquina, sacar una copia en positivo. O tal vez también podemos utilizarla para reparar cualquier daño. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con los virus? Lo que ocurre es que los virus son como los hackers de las células. Son piezas de código patógeno, un código malicioso que va a engañar a la célula para que se ponga a fabricar más virus. Y más adelante veremos cómo es que logran entrar a la célula y hacer todo esto. Pero antes vamos a resolver una pregunta. ¿Cómo es que se descubrieron los virus? Descubrir a los virus no fue fácil porque son demasiado diminutos y eso conlleva una dificultad. La luz que nos permite ver nuestro mundo está hecha de radiación electromagnética. Eso quiere decir que la luz está hecha de partículas llamadas fotones que a la vez son ondas que tienen cierta frecuencia. Entre mayor es esta frecuencia, mayor es la energía que porta la partícula. Desafortunadamente, la luz de baja frecuencia no es suficiente para poder observar el virus. Podemos usar una luz de mayor frecuencia, pero llega un punto en el que ya ni siquiera será luz visible y al mismo tiempo terminaremos destruyendo el virus. Pasó mucho tiempo antes de ser capaces de ingeniar una forma para lograr observarlos. Sin embargo, todo comenzó cuando en el siglo XIX, Louis Pasteur propuso la teoría germinal de las enfermedades. En ella propone que todas las infecciones son producidas por un microorganismo, una forma de vida diminuta como puede ser una bacteria, un hongo, un parásito, etc. El problema fue cuando Pasteur se encontró con la rabia, esa enfermedad que se transmite entre todo tipo de animales, incluyendo seres humanos, y que literalmente los posee hasta el punto de volverlos seriamente agresivos. Desde entonces era obvio que esta enfermedad se transmitía a través de las mordeduras, pero Pasteur no pudo encontrar ningún microorganismo que estuviera produciendo esta enfermedad. Posteriormente, otro científico conocido como Charles Chamberlain inventó un filtro cuyos agujeros eran más pequeños que una bacteria o algo similar. Así, cuando tenía un cultivo de bacterias, podía separar las bacterias del líquido. Más adelante, otro científico conocido como Dmitry Ivanovsky se encontró con la enfermedad del mosaico del tabaco. Como lo menciona el nombre, esta enfermedad dejaba manchas en las hojas de las plantas, sobre todo en la planta del tabaco. Ivanovsky decidió hacer un jugo moliendo estas hojas infectadas y decidió pasarlo por el filtro de Chamberlain, lo cual separaría a cualquier microorganismo que se encontrara en este jugo. Sin embargo, Ivanovsky observó que este jugo seguía siendo capaz de infectar las hojas de otras plantas. Tenía que haber algo que pudiera pasar por esos agujeros tan diminutos, por lo que Ivanovsky creyó que se trataba de alguna toxina, pero era algo mucho más oscuro. Fue en este momento que se introdujo el término de virus. Sin embargo, los científicos no estaban convencidos de que este virus fuera alguna toxina, porque a pesar de todo podía multiplicarse. Pero en 1931 ocurrió un milagro. Dos físicos alemanes, Ernst Ruska y Max Noll, inventaron el primer microscopio electrónico del mundo. Literalmente el microscopio más potente del mundo, que en lugar de utilizar partículas de luz, hace uso de las partículas de la electricidad, los electrones.
Así es como fuimos capaces de poder observar las cosas más diminutas, incluyendo por supuesto los famosos virus. Pero antes de ver cómo funcionan, ¿de dónde salieron los virus? Existen varias teorías. Por ejemplo, se cree que algunas bacterias pudieron haber dependido tanto de otros organismos, lo que conocemos como parasitismo, que terminaron dejando de necesitar reproducirse por ellas mismas y empezaron a manipular los mecanismos de este organismo para multiplicarse. Poco a poco fueron degenerando hasta convertirse en virus. Otra teoría propone que simplemente se formaron espontáneamente a partir de piezas sueltas de otros organismos. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cómo es que funcionan los virus? En esta ocasión especial veremos cómo es que funcionan los virus que están ocasionando la pandemia de este 2020. Pero esta explicación también servirá para otros tipos de virus. Volvamos al ADN. Este código contiene algunos segmentos, llamados genes, que son como los planos de una pieza, generalmente una proteína. Cuando la célula necesita esta proteína, el gen se activa y de la doble cadena de ADN se extrae una copia, una sola cadena conocida como ARN. Este ARN sale del núcleo y se mete dentro de las fábricas de la célula, las proteínas conocidas como ribosomas. Este ribosoma literalmente traduce el ARN, es decir, lee el código y va ensamblando moléculas de aminoácidos hasta que se logra formar una proteína, como puedes ver en esta animación. Esta proteína puede ser usada como ladrillo de construcción, como un mensajero o simplemente como una máquina que hará algún trabajo especial. Sin embargo, los virus se aprovechan de este mecanismo. Pero, ¿cuáles son las partes de un virus? Algunos virus contienen una doble cadena de código, ADN, que no puede ser leído por los ribosomas, por lo que tendrá que llegar hasta el núcleo de la célula y con un poco de suerte, esperar a que la célula empiece a dividirse. Generalmente estos virus de ADN no solo se aprovechan de la célula, sino que la dejan con daños, como es el caso del virus del papiloma humano, que puede producir verrugas o hasta cáncer. Pero la mayor parte de los virus contienen una sola cadena de código, un ARN. Este ARN patógeno se encuentra encerrado dentro de una cápside, que puede tener forma de una figura geométrica tridimensional conocida como icosaedro o simplemente en forma de espiral. Algunos virus tienen una capa extra, una membrana de doble capa de fosfolípidos, es decir, una capa de grasa. Finalmente, todos los virus tienen unas proteínas en forma de picos, unas llaves que engañarán a la célula para que el virus pueda entrar. En primer lugar, el virus tiene que encontrar una célula compatible. Existen muchos tipos distintos de virus que pueden infectar células de muchos tipos de animales, o incluso infectar bacterias o a otros virus. Pero en este caso, el que nos interesa es el responsable de la pandemia que está en curso a la fecha de subida de este video. Este virus es de aquellos que tienen una cápside en espiral y una membrana de grasa. En las células hay pequeñas cavidades o en su defecto lugares con receptores o antenas que le permiten a la célula absorber todo tipo de nutrientes por un fenómeno de endocitosis. Esto consiste simplemente en atrapar estos nutrientes en pequeñas burbujas. Estas burbujas son llevadas para fusionarse con los lisosomas, que son como los estómagos de la célula. Estos contienen ácido y enzimas hidrolíticas que permiten disolver los nutrientes. En el caso de este virus, estimula con sus llaves a unos receptores especiales que se encuentran más frecuentemente en órganos como los pulmones. Al principio se pensaba que el virus simplemente se fusionaba y que la cápside se deshacía para que el código malicioso del virus ya pudiera empezar a hacer su trabajo. Sin embargo, actualmente se piensa que la cosa es más compleja y que lo más probable es que ocurra un proceso de endocitosis donde el virus es encapsulado. Pero cuando llega el lisosoma, la cosa es distinta. Los virus se aprovechan y suelen entrar a los endosomas, que son lisosomas que están muy jóvenes. En este lugar es posible que la cápside se disuelva, pero el ARN no.
Entonces el virus se fusiona de nuevo con la membrana del lisosoma y logra expulsar el código patógeno hacia el citoplasma, el líquido del interior de la célula. Una vez libre, este ARN ya puede entrar a los ribosomas y empezar a hacer de las suyas. Al entrar se forma una nueva proteína, una copiadora que se conoce como polimerasa. Esta polimerasa hará una copia negativo del código del virus. Con esta copia en negativo, la polimerasa puede hacer otra copia en positivo para crear el ARN de un nuevo virus. Pero al mismo tiempo, también crea copias de algunos genes. Estos genes entrarán a los ribosomas para que empiecen a fabricar partes del virus. Ya que están todas las piezas suficientes juntas, la membrana del empaquetador de la célula, el llamado aparato de Golgi, se curva para cerrarse y formar un nuevo virus. Este virus ya solo tiene que salir por gemación o exocitosis 2 veces, hasta que el nuevo virus ya se encontrará fuera de la célula. Pero en realidad este proceso se repite miles de veces en una sola célula. Esto termina produciendo la muerte de la célula, ya sea agotándose los recursos, como en este caso, o en el caso de otros virus, rompiendo los lisosomas para hacerla reventar. Afortunadamente, las células de nuestro cuerpo contienen detectores de virus y le avisan a otra célula especial llamada linfocito B que empieza a producir anticuerpos para bloquear las llaves del virus. Al mismo tiempo, algunos de estos linfocitos B se vuelven células de memoria que reaccionarán mucho más rápido cuando el mismo tipo de virus vuelva a entrar. Pero a veces hay tantos virus que esto ni siquiera es suficiente, y la batalla puede durar desde pocos días o incluso llegar hasta la muerte del huésped. Pero si un virus puede llegar a ser tan peligroso para nuestro cuerpo, entonces, ¿qué son realmente los virus? ¿Están vivos o simplemente son máquinas? Los biólogos no lo saben con exactitud. Aunque los virus son muy sencillos y dependen de la maquinaria de los demás, son capaces de multiplicarse, infectar o incluso mutar como cualquier otro ser vivo. Actualmente los virus se encuentran en la línea media, son como muertos vivientes, básicamente son los zombies de la biología. Pero aún hay muchos más misterios en torno a los virus que muchos científicos alrededor del mundo están tratando de resolver. Sin embargo, quizás a lo largo del tiempo y con las suficientes investigaciones, podamos llegar a encontrar la cura para aliviar desde un simple resfriado hasta las enfermedades más mortales o las más contagiosas que nos aquejan en nuestros tiempos. Bueno amigos, este fue el video del día de hoy. En la caja de comentarios puedes expresar tu opinión y sugerir acciones que nos permitan prevenir y erradicar este mal. Por favor, les pido que sigan todas las indicaciones que nos han hecho saber las autoridades de salud para poder prevenir no solo esta enfermedad, sino todo tipo de infecciones que puedan ponernos en peligro o empeorar nuestra calidad de vida. Si este video fue de tu agrado, no te olvides de visitar nuestra página de Facebook, darle pulgar arriba a este video, compartir, suscribirte y activar la campanita. Así nos ayudarás a crecer y a difundir este tipo de información que es muy importante para combatir la ignorancia que pone en peligro a la sociedad. Esto fue Momento Curioso y nos vemos en la próxima.